Seguimos en Guía Médica TV. Hoy está con nosotros el doctor Gustavo Valenzuela. Gustavo, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a Guía Médica TV. Mil gracias a vos, Blas, y a todo el equipo de la producción. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Doctor, vamos a hablar de un tema que ahora por la estación del año se está haciendo cada vez más frecuente, que es la gripe, ¿verdad? Si podemos hablar y diferenciar un poquito del resfrío y en especial de la influenza, ¿verdad? Que es una de las causas por la cual se produce esta patología. Sí, yo creo que es importante tocar este tema en la tarde de hoy, tratar de llegar un poco a la comunidad, sobre todo en el aspecto de poder diferenciar lo que es resfrío de lo que es la influenza como tal, tratando de que esto sirva como una forma de concientización y sobre todo de prevención temprana, es decir, evitar que los pacientes lleguen a enfermarse para recién ahí acudir al servicio del hospital. Sí, justamente el programa está pensado para eso, doctor, para que le podamos informar a la población de cuáles son los síntomas que ellos tienen que estar atentos y llegar ya a la consulta de forma temprana. Y doctor, y entonces, ¿cómo se puede diferenciar, digamos, sencillamente de un resfrío común de una gripe ya, digamos? Sí, primeramente reconocer dos cosas o dos condicionantes. Cuando uno habla de gripe, uno no está hablando de resfrío, ¿verdad? Es común que exista esa confusión y en primer lugar lo que diferencia serían los gérmenes que ocasionan. ¿Por qué? Porque son virus diferentes, pero la sintomatología, es decir, aquello que el paciente va a referir como molestias, probablemente sean muy parecidas. Por eso la confusión y sobre todo la automedicación, que en la tarde de hoy vamos a tratar de concientizarle a la población que no tiene que realizarla. Sí, ese es un gran problema que tenemos en todas las especialidades, no solamente en la de usted, doctor, la automedicación, que mi vecina generalmente es más eficiente el tratamiento de la vecina que del médico, y por ahí tenemos las complicaciones con las automedicaciones. Así mismo, así mismo. Doctor, ¿y cuál sería, por ejemplo, el síntoma específico así de un resfrío? Por supuesto, si tiene un resfrío o tiene una gripe, igual tiene que consultar. Nada más para diferenciar una de otra. Sí, justamente, los síntomas, como les decía, son muy parecidos, es decir, el paciente va a estar congestionado, es decir, popular tipo A, o puede tener ya la secreción, o sea, la rinorrea, que le decimos en terminología médica, pero el popular tisirú, que también decimos, sí. El cuadro de tos, generalmente es una tos seca, pero ya en el resfrío eso se vuelve más productivo, es decir, ya una tos acatarrada, la dificultad respiratoria, la fiebre, el dolor corporal, son todas manifestaciones que van a estar presentes en los dos cuadros y probablemente así en el día a día sea difícil poder diferenciar lo que es gripe de lo que es un simple resfrío. Probablemente la intensidad de los síntomas quizás sean lo que nos orienten a decir, no, esto va más hacia un cuadro más severo y esto no, esto es algo más leve. Pero para la comunidad en general, vuelvo a insistir, ¿verdad? No guiarse tanto solamente por los síntomas, porque son muy parecidos, y algo que nos demostró, ¿verdad?, después de varias pandemias, es decir, varios cuadros que tuvimos a nivel mundial en la influenza, es que no podemos simplemente esperar que todo cuadro de influenza tenga fiebre, porque la CDC, que es la institución de los Estados Unidos, que es el órgano referente para sobre todo este tipo de enfermedades, nos dice ya que hoy en día no esperemos encontrar fiebre en todos los cuadros de influenza. Entonces hay síntomas que van y otros síntomas que vienen, pero la intensidad probablemente sea lo que va a radicar la diferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque las complicaciones, sobre todo en el resfrío, prácticamente no existen. ¿Por qué? Porque es algo muy leve. Sin embargo, en la influenza las complicaciones pueden ser graves e incluso letales. Doctor, entonces acá por lo que yo entendí con su explicación muy clara, entonces al inicio de los síntomas, cualquiera sea, entonces ya es conveniente que consulte, que ella no quiera estar diciendo, no, es un simple resfrío, voy a esperar. ¿Por qué? Porque eso se puede ir aumentando y ya
tener una posterior complicación. Entonces vamos a nombrar de nuevo los síntomas y al aparecer estos síntomas ya vamos a ir a la consulta. Excelente esa acotación, Blas. Digo por lo siguiente, ¿verdad? Cuando nos ponemos a investigar sobre las determinadas enfermedades, pudimos comprobar, sobre todo con los cuadros de influenza, que dice que el paciente al cabo de 1 a 4 días de haber sido infectado por el virus de la influenza, ya puede empezar a tener síntomas. Es decir, desde el primer día que yo tuve contacto con alguien con influenza, yo ya puedo ser portador de esa enfermedad. Sin embargo, dice que yo voy a comenzar a tener los síntomas recién entre 1 y 3 días. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ya tener la enfermedad y no tener síntomas. Y puedo estar contagiando a los demás. Entonces, la prevención, sobre todo, yo creo que sería fundamental, sobre todo en esta época del año donde entramos en un clima más especial, sobre todo en nuestra ciudad, bastante peculiar en nuestro clima. Entonces, es algo que tenemos que prevenir. Volvemos a recapitular. Rinorrea, es decir, el tisirú, la nariz o trancada, congestionada, el tipo A, la tos seca, la dificultad respiratoria, la fiebre, el dolor corporal, es decir, aquella postración, aquel desgano que generalmente los pacientes refieren de inapetencia, es decir, no quieren comer, no quieren hacer ninguna actividad física, están cansados y prefieren acostarse. Son síntomas muy clásicos de los cuadros de influenza. Ahí ya quedó bien claro, doctor, cuáles son los síntomas que la ama de casa va a tener que tener en cuenta en la hora de ver la forma de llegar de forma tempranera a la consulta. Antes que me olvide, Blas, existen algunos síntomas menos frecuentes, pero muchas veces pueden servirnos ya de alerta, es decir, la presencia de vómitos, sobre todo en niños pequeños, vómitos, diarrea, pueden ser, a pesar de que no sean síntomas respiratorios, son síntomas que pueden servirnos de alerta para pensar en alguna enfermedad respiratoria que se está iniciando. Bien, doctor. ¿Y cómo se propaga? Usted dijo recién de que el periodo de contagio puede ser desde 24 a 72 horas, ¿verdad? ¿Y cómo se produce el contagio de esta enfermedad? Yo sé que es bien contagiosa. Sí, el contagio generalmente se produce en el aire a través de las gotitas de saliva, del estornudo del paciente o de la tos del paciente. Generalmente eso queda en el ambiente, sobre todo el principal condicionante en las épocas de frío es que preferimos estar dentro de las casas, en lugares bien calentitos, es decir, bien climatizados, y cerramos todas las ventanas, no tenemos buena circulación. ¿Por qué? Porque eso mantiene el calor adentro. Infelizmente eso es lo que condiciona la propagación de este tipo de cuadros virales. Aparte de ese contagio, está también el contagio a través de las secreciones, muchas veces, y un hábito que tenemos y tenemos que tratar de corregir. Al estornudar, el llevar la mano para tratar de tapar, o al toser, poner la mano, son cosas que automáticamente la mano que ya esté con esa secreción, sea catarro, sea saliva, vaya y toque algún objeto, y eso ya va a estar con el germen también, es decir, con el virus en este caso, y la propagación se hace más fácil. Tocar la mesa, tocar la ropa, es por eso que generalmente se aconseja y se preconiza mucho, se insiste mucho hoy en día en el lavado de manos. Eso creo que es lo más importante que tenemos que rescatar, es el lavado de manos que se tiene que hacer en forma constante y repetitiva. El lavado de manos es lo que va a prevenir realmente las enfermedades respiratorias en esta época. Doctor, usted habló de estornudo y el paciente tose y se protege. ¿Cómo entonces debería hacer el paciente en la hora del estornudar? Generalmente el paciente que ya esté con su cuadro respiratorio y que tenga que realizar sus actividades normales, digamos, del día a día, pues bien, aconsejamos que use un tapabocas. Un tapabocas. Si por ahí, por algún motivo, nos toca alguna ocasión que estemos fuera de la casa incluso y no tengamos el tapabocas y el paciente esté con el cuadro, lo aconsejado es que siempre haga en la flexura del brazo, es decir, que el paciente gire la cabeza y la tos en esta parte del brazo.
¿Por qué? Porque es una zona lejos del del contacto con la mano. Entonces, la mano no va a estar propagando esos gérmenes en ese momento. Es muy importante eso que usted acaba de comentar, doctor, porque es costumbre de todos en la hora de estornudar de ponerse la mano. Justamente. Entonces vamos a empezar a la ama de casa que este pequeño consejo puede evitar la propagación de una gripe, por ejemplo, que es muy sencilla, que usar la flexura del codo para estornudar o toser. Con eso ya está ayudando a que de alguna forma no se propague esta enfermedad. Doctor, antes de ir al corte, el niño con estos síntomas queda en la casa, ¿verdad? No va a la escuela. Algo que le pido a los padres que nos están asistiendo hoy es, ante cualquiera de estos síntomas, que acuda con su pediatra, que acuda con su médico de cabecera o incluso ya con el especialista. Pero si tiene estos síntomas, evitar llevarle al colegio, a la escuela. ¿Por qué? Porque son lugares donde la propagación es más fácil. Estos hábitos que estamos pasando ahora, sobre todo en los niños, es más difícil inculcarlos, sobre todo cuando están fuera de nuestra atención. Entonces es preferible que eviten ir a la escuela con estos síntomas, porque si no, un cuadro de influenza va a terminar convirtiéndose en 5 o 6 cuadros de influenza, y lo que empeora, ¿verdad?, es que más niños van a estar faltando a las clases y aumentando de esta manera la propagación de la enfermedad. Y no solo eso, doctor, sino también el reposo del niño. Tiene que estar ya con cuidados especiales y haciendo su reposo. En cambio, ellos van a la escuela, por ahí salen al recreo, juegan, aparte de que la posibilidad de infectar a otros, no está haciendo su propio tratamiento, ¿verdad? Justamente es otro de los pilares, sobre todo cuando hablamos de tratamiento, es tratar de que la consulta sea temprana, de manera que el tratamiento sea temprano. ¿Por qué? Porque también tenemos estadísticas que demuestran que los medicamentos contra la influenza son eficaces hasta 48 horas después de iniciar los síntomas. Después va perdiendo la eficacia, es decir, yo puedo tratarme con 4 días de síntomas, pero los beneficios con 4 días son menores que aquel paciente que inicia ya en el día o hasta las 48 horas, es decir, 2 días después de que empezaron los síntomas. Entonces, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el reposo, yo creo que son fundamentales en este caso. Es lo que pregonamos siempre acá en Guía Médica, que la consulta sea tempranera, el tratamiento sea temprano y la patología se soluciona muy rápidamente. Vamos a un pequeño corte y después seguimos, doctor, con este tema. Ok, gracias.